Vamos a leer la palabra de Dios de Lucas 9, de 18 a 27. Lucas 9, 18 a 27. Dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rejugamente. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quieres venir pos de mí, níguese al mismo, tome su cruz cada día, sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. La semana pasada Dios nos había enseñado que Jesús estaba ocupado, preocupado la condición del alma de sus discípulos. Le importaba más el alma de sus 12 discípulos que de 20,000 personas. Para que sus discípulos sepan la verdadera identidad de Jesús. Y Jesús desea que confiemos en su capacidad por encima de la nuestra necesidad. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. ¿Ya comieron, no? La historia de Lucas de 18-27 es el clímax de la historia de Jesús con sus discípulos. ¿Alguna vez te puedes tomar un botón de tu camisa? Ay, perdón. Todo me dice usted. Es parte de la enseñanza. Ahí va. ¿Ha visto una persona que se puso mal un botón de camisa? Esta es la misma historia que Pedro tuvo que aprender a poner correctamente el botón de su camisa. Jesús cambió, pero su manera de pensar, que Jesús como el Cristo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Salvador. La palabra de Dios nos enseña esta mañana 3 puntos importantes. Primero, digan: Jesús es Cristo. Con ganas: Jesús es Cristo. 2, Jesús da una sinopsis, un resumen de su obra redentora a sus discípulos. Y fue la primera vez que Él está contando que va a suceder a Él. El tercero, Jesús advierte a sus discípulos el costo del discipulado. Entonces vamos a ver el trasfondo del contexto. A ver, ¿quién escribió el libro de Lucas? Obvio, Lucas, ¿no?
Muy bien, para que despierten sus neuronas. ¿Cuál fue el propósito que Lucas escribió esta carta? Lucas 1, versículo 3, 4 dice que para que conozca ¿qué? Bien la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Que sus discípulos, que la gente conozca bien a Jesús. Y también vemos que Jesús ha manifestado su identidad en varias ocasiones. Ha sanado los enfermos. Ha echado los demonios. Y la semana pasada que Él quería tomar su tiempo a solas con sus discípulos. ¿Y qué pasó? La gente, ahí va Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Váyanse a su casa, déjenme descansar, por favor. No, lo recibió, ¿qué hizo? Le dio alimentos, ¿no? ¿Y por qué la gente siguió a Jesús? Juan 6:2 dice, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces, el milagro de alimentar como 20,000 personas era para enseñar a sus discípulos la verdadera identidad de Jesús. Preparar a ellos para el reino de Dios. ¿Cuántas canastas sobraron después de comer? Un pescado frito con su pan. 12 canastas. ¿Cuántos discípulos? 12. ¿Cuántas tribus de Israel? 12. Hay un significado. Es pueblo escogidos. Quiere enseñar a sus discípulos. Son escogidos. Ustedes no me escogieron, yo te escogí a ustedes. Pero después de haber comido la gente, ¿cuál era el plan de la gente para Jesús? Juan 6, 14, 15. Juan 6, 14, 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No dijo, sí, porque ya tiene más de 20,000 personas, seguidores. Se fue a solas a orar. Y ahora vamos a ver el trasfondo histórico. Hubo 400 años de un gran silencio desde el profeta Maquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta el nacimiento de Jesús. Una sequía de revelación de 400 años sin profeta de Jehová. Imaginen 400 años que Dios no ha hablado a su pueblo escogidos. Entonces la conciencia de la gente judía anhelaba una profeta, que va a llegar Elías, un rey que va a venir el linaje de David. Tenía esa esperanza. Pero si vemos Mateo 11, esa profecía se cumple. Mateo 11, 13, 14 dice, porque todos los profetas la ley profetizaron hasta Juan, y si quieres recibirlo, él, que es Juan Bautista, es aquel Elías que había de venir. Pero la gente sigue esperando la venida de Elías, un rey. ¿Y dónde estaba Jesús con sus discípulos después de alimentar miles de personas? Si vemos Mateo 6, 16 a 13, Mateo 16, capítulo 13, dice que viendo Jesús, ¿a dónde? A la región de Cesarea de Filipo. No fue
casualidad que Jesús fuera a ese lugar. Porque cuando Jesús lleva a sus discípulos a un lugar, significa un propósito. Que nosotros estamos en esta iglesia, viviendo en Juriquilla, en Querétaro, en México, hay un propósito de Dios. Porque en ese tiempo, cuando Jesús los llevó a los discípulos en Cesarea de Filipo, ese lugar era como 60 kilómetros norte al lago de Galilea. Era un lugar donde había un templo que adoraba a César. Y había dios paganos, se llama Pan, no como pan Bimbo, Es un dios de griego que adoraba los bosques y los muertos. Entonces Jesús fue allí, en ese lugar, para preguntarle a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y continuamos con la historia de Jesús con sus discípulos. Lucas 9, 18 dice, en ese lugar aconteció que mientras Jesús, ¿qué hacía? Oraba aparte. Entonces tenemos que poner mucha atención cuando Jesús ora a solas. Lucas 6, 12 dice, Jesús oró primero antes de que elegir sus 12 discípulos. Él oró. Y en esta historia Jesús oró antes de que hablar sobre el reino de Dios, sobre que Él es Cristo, la obra redentora que va a pasar. Y seguimos. Entonces, mientras Jesús oraba, estaban con Él los discípulos, le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos, por supuesto, responden, unos Juan de Bautista, sería tu primo, otros Elías, y otros que algún profeta que los antiguos ha resucitado. En cuanto a la identidad de Jesús, la gente tenía opiniones ¿qué? Divididas. Juan de Bautista, Elías, una profeta que resucitó. Si vemos el versículo 20, dice, Él les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió ¿quién? El Pedro, el carácter fuerte, impulsivo, dijo, el Cristo de Dios. En Mateo, ¿qué hace Jesús? Bravo, Pedro. Pero ¿cómo era la actitud o el conocimiento de los discípulos acerca de la identidad de Jesús hasta ahorita? Cuando Jesús le preguntó a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Algunos tenían que pensar, o en el día tienen que decir, ¿quién es Jesús? O tiene que buscar su página de Facebook, en los momentos con Jesús, las fotos, para recordar quién era Jesús. Los discípulos tenían este conocimiento cuando ellos tuvieron experiencia con Jesús en la tempestad. Cuando Jesús calmó la tempestad, no dijo, este es el Cristo. Que la reacción de sus discípulos dijeron, ¿quién es este hombre? Wow. ¿Quién es este hombre? Incluso en 3 diferentes ocasiones, los discípulos habían visto, oído la declaración de los demonios. Gritaban, yo te conozco quién eres, el santo Dios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo de Altísimo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces los discípulos han visto, han escuchado. Hasta los demonios conocen a Jesús como Cristo. El clave es Lucas 4:41, Lucas
4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voz y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendió y no les dejaba hablar. ¿Por qué? Porque sabían que Él era Cristo, el Salvador, el Rey Redentor. Entonces, sin embargo, los discípulos pasaron mucho tiempo con Jesús, pero todavía tenía la incredulidad de la identidad de Jesús como Cristo, como su Mesías. ¿Sabes quién fue el primer discípulo que conoció a Jesús como Mesías en Cristo? Si le adivina, le voy a invitar a una comida coreana. Ahí está todo despierto. ¿Qué dijiste? ¿Sabe quién fue el primer discípulo que conoció a Jesús como Mesías, el Salvador? ¿Mande? No, perdieron la comida coreana. Fue Andrés. Andrés. Juan 1:42 dice, Andrés fue a buscar a su hermano que es Pedro, Simón, y le dijo, hemos encontrado Mesías. Hermanito, encontramos que nuestros padres nos han contado que va a venir un rey del linaje de David. Fue Andrés que le contó a su hermano Pedro. Y podemos ver cómo fue el proceso de la confesión de Pedro acerca de Jesús. Primero, cuando Jesús quería subir al barco de Pedro, él le llamó maestro. Ahí está vivo, para que Jesús pueda predicar en su... Y cuando él luego pasó tiempo, cuando él vio la pesca del año, su respuesta a Jesús, mi Señor. De ser maestro cambió Señor. ¿Qué hizo? Dejó todo, siguió a Jesús. Y ahora, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? El Pedro dijo que Él es Cristo. Entonces tuvo un tiempo para confesar. Entonces todo cambió cuando Pedro confesó a Jesús. Como primer punto es Jesús es Cristo, el Rey mesiánico para su pueblo. Cuando Pedro dijo que Él es Cristo, porque Jesús estaba preparando a sus discípulos para una gran carrera hacia Jerusalén. Su sufrimiento, su glorificación en la cruz, su resurrección y su gloriosa venida. Pero cuando Pedro confesó que Jesús es Cristo, ¿conocía verdaderamente el oficio o la función de Jesús? Una vez más, ¿conocía verdaderamente el oficio, la función de Cristo? Porque cuando Pedro dijo, Él es, porque yo dije primero, Él es el Cristo de Dios. Y cuando Jesús cuenta que es necesario que el Hijo de Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿Cómo le respondieron? Lucas no dice, pero podemos ver en Mateos. Si tiene su Biblia, Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro tomando la parte a Jesús comenzó a reconvenirse diciendo, Señor, qué compasión de ti. En ninguna manera esto te va a pasar. Entonces Pedro le llamó a Jesús, Señor, que tú estás diciendo que tú vas a sufrir
por los líderes de nuestra comunidad, por los líderes de nuestra sociedad, por los líderes religiosos. No. ¿Y vas a morir? No. ¿Por qué? Estuve esperando 400 años para un rey que traiga una reforma en nuestra sociedad. Y ahora nos cuenta que, ¿qué vas a sufrir? No. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada a las cosas de ¿qué? Sino las cosas de los hombres. Fue un rato, hace poco tiempo, Pedro dijo: tú eres el Cristo de Dios. Y cuando Jesús dijo su obra redentora, no va a pasar, tranquilo Jesús. Y Jesús le da una nalgada. Porque para Pedro y para la comunidad judía hubo un choque con la comisión mesiánica de los judíos. Porque si ellos estaban esperando por muchos años que llegue un profeta, un rey del linaje de David. Y ahora Jesús, en vez de decir algo es cosa buena, pero tú vas a ser mi mano derecha, no, esto me va a pasar. Y Pedro, no. Y Jesús, como el botón, él tiene que corregir a Pedro. ¿Cuántos de nosotros que conocemos a Jesús, pues nos alineamos bien con la voluntad de Dios? Porque para Pedro, para los otros discípulos, era absurdo que él va a sufrir, morir, que va a resucitar en 3 días. Porque ella tenía una visión de una Mesías, de guerrero, vengador de los romanos. Entonces como que Pedro se puso el botón de su camisa mal. De ahí empezó todo mal. Y Jesús quiere tener un encuentro personal con Pedro para corregirlo. Sí, me confesaste que yo soy tu Cristo, pero tiene un pensamiento o tiene doctrina equivocadas. Sí voy a sufrir por mi pueblo, sí voy a morir por mi pueblo, pero sí voy a resucitar por mi pueblo. ¿Alguna vez has sentido un pensamiento equivocado de Dios? Como Pedro. ¿O qué te impide creer o conocer a Jesús? Como Cristo, el Rey eterno, el Salvador en tu vida. Y el tercer punto vamos a ver es que Jesús advierte a sus discípulos el costo de discipulado. Sí, Pedro confesó y Jesús cuenta su obra redentora. Y Pedro dice, no va a pasar así. Y Jesús le corrige. Siguiente paso, dice versículo 23, y decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Pedro, si quiere seguir a mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a tú mismo. No confiar tus tradiciones, tu propia teología, tu pensamiento. Tiene que morir. Lucas 9:23, la versión nueva traducción viviente, dice así: si algunos de ustedes quieren ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz
y seguir a mí. Entonces Jesús está diciendo, Pedro, ya no es tu vida egoísta. Déjalo. Toma tu cruz y sígueme. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús como Cristo, como tu Rey eterno y Salvador? ¿Qué significa eso? Porque Jesús aquí, el 23, establece 3 cualidades fundamentales de la fe cristiana y a la vez condiciones para el seguimiento discipular. Donde dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. O en otra palabra, Pedro, pone tu mirada en las cosas de qué? En la cosa de Dios. Ser cristiano es una cuestión de nueva identidad, de nueva creación. Porque 2 Corintios 5:17 dice, ¿el viejo qué? Somos nueva creación. Y es nacer de nuevo espiritualmente. Y también asumir en la actitud de la vida la identidad de Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Lo que vivo ahora vivo en la carne. Lo vivo ¿en qué? En la fe, mi fe no, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesús es Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo, ¿quieren seguir a mí? Tienen que morir tu carne, tu carácter. Y segundo, toma tu cruz cada día. La cruz era símbolo de vergüenza, de maldición y de muerte. En la mente de Jesús, la cruz es simboliza de entrega total, de compromiso, de obediencia total. Entonces la cruz representa el abandono de la vida por causa de Cristo. ¿Qué nos impide entregar nuestra vida total a Jesús? Y al final Jesús hace, sígueme. Es una invitación a todos. A pesar, Él confesó que Jesucristo, que no va a pasar así. Jesús hace invitación a Pedro, o el día a nosotros, sígueme. Porque Jesús no vino al mundo a buscar simples simpatizantes del reino de Dios. Él vino sobre todo a ser discípulos. Un discípulo es aquel que pone sus pies en las huellas que dejan su maestro y le sigue por donde quiera en obediencia. Entonces ser cristiano es una cuestión de obediencia y no hay fe sin obediencia. 1 Juan 2:6, Nueva Traducción Viviente dice así: los que dicen que viven en Cristo deben vivir como Jesús vivió. Una vez más, los que dicen que viven en Jesús deben vivir como Jesús vivió. En otra palabra, si yo soy cristiano, que creo que Jesús es mi Cristo, el Rey eterno, el Salvador, ¿cómo debe vivir? Como Jesús, porque Él es mi Rey. El que quiere ser discípulo de Cristo, que se muestre discípulo de Cristo. Y el que quiere ser seguidor de Cristo, que se muestre seguidor de Cristo. Porque hoy en día hay muchas personas que
conocen Cristo, Jesús. Pero en el país México, porque vivimos en México, ¿no? Nuestra sociedad, nuestra comunidad, ¿qué dice? Absurdo. En nuestro trabajo, está perdiendo tu tiempo. ¿Quién es él? En la escuela, especialmente en las universidades, Dios está muerto. Dios no existe. Diferentes religiones. Es un maestro. Fue un buen maestro. ¿Cristo? No. Familias, amigos que conocemos. Está perdiendo tu tiempo, tu talento. Están locos. Regresen a la realidad. Jesús es Cristo. ¿Cómo te ha ayudado en la pandemia? Están locos estos. Hay algunas iglesias predican la prosperidad en vez de Jesús es Cristo. Y tú y yo, cuando declaramos, confesamos Jesús es Cristo, ¿alguna vez sentimos así? ¿Alguna vez sentimos arrancar su nombre? ¿Dónde está Cristo, Señor? ¿Por qué me pasa a mí así estos en esta pandemia? Jesús es Cristo. Jesús es Cristo en nuestro país México. Jesús es Cristo en nuestro estado Querétaro. Jesús es Cristo en nuestra comunidad Juriquilla. Jesús es Cristo en nuestro trabajo. Jesús es Cristo en nuestros matrimonios. Jesús es Cristo en la vida de nuestros hijos. Jesús es Cristo en nuestra vida. ¿A quién estás siguiendo? ¿O qué estás siguiendo? ¿Quieres que Jesús siga tu reino? ¿O cuáles son los desafíos para seguir a Jesús como nuestro Cristo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes? ¿Tienes el botón de tu camisa equivocada, como al principio, que le pasó al Pedro? Que Jesús tiene que arreglar todo. Necesitas que el Espíritu de Dios te ayude a poner el botón de tu camiseta. Oremos.